Alberto, ¿cómo se sale de este momento donde la economía está estancada, donde no hay signos de recuperación y donde desde la provincia se depende mucho de Nación en algunas cosas? Muy buena pregunta. Yo creo que se sale con unidad. Unidad para cambiar ahora en diciembre el gobierno nacional. Otro tipo de gobierno que sea fruto de un acuerdo de puntos básicos para resolver los problemas que tiene el país, que son la contracción económica aguda, el tema del pago al Fondo Monetario Internacional o cómo se va a manejar eso, el problema del trabajo, el problema de la producción y el problema, con relación a la última parte de la pregunta, con federalismo. ¿Cómo hacemos? Porque esto no es un problema subjetivo, es un problema objetivo. Hay federalismo mientras hay cuando hay poder económico por parte de las provincias, hay autonomía económica para poderse enfrentar al poder nacional. ¿Sí? Enfrentar no para derrotarlo, pero sí para negociar. No podemos seguir el derrotero de golpear puertas a los funcionarios nacionales para que nos habiliten obras públicas, cuando nosotros tenemos que tener, incluso con los planes sociales, que son nacionales y no son de carácter provincial, es decir, que no tenemos un desarrollo social propio. Hay cuestiones muy puntuales como son las economías regionales que más allá de los colores políticos parece que nunca terminan de resurgir. ¿Cuánto hay de responsabilidad de la nación y cuánto de la provincia? ¿Qué no se hace en un lado y qué no se hace en otro? Bueno, esto es más complejo. Cuando se habla de economía regional, inmediatamente sale a relucir la opinión de las grandes empresas que manejan el tema específico del dólar y cómo comercializar a nivel internacional. Yo lo miro desde ese ángulo, que vamos a dar apoyo, vamos a trabajar para que esas grandes empresas sigan funcionando, sigan ubicando la producción a nivel internacional, pero le vamos a dar mucha importancia al mercado interno. Y para darle importancia al mercado interno hay que trabajar fundamentalmente por los pequeños y medianos productores. En este caso, que son mayoría los productores agrícolas, es decir, vitícolas, digamos. Pero vamos a intentar una diversificación, como ya se ha intentado en muchas oportunidades. Diversificar la producción provincial con ganadería, con otro tipo de agricultura, ¿sí? Y bueno, agregarle a todo esto la minería. Nosotros apoyamos el desarrollo minero, cuestionamos la forma en que se hace, porque le ponemos énfasis en que la minería, al igual que la agricultura, igual que la ganadería, igual que el turismo, debe dejar no solamente regalías, sino un valor agregado que se obtiene con la participación estatal en todo ese tipo de emprendimiento, ¿no? Usted, ingeniero químico, conoce el tema minero. ¿Cuánto de lo que se ha hecho hasta ahora en minería metalífera, la gran minería, se ha hecho bien y cuánto se ha hecho mal, más allá de lo medioambiental que ha tenido cuestionamientos? Emprender el tema minero es lo principal, es lo que se hace bien. Ahora, después está en discusión el cómo, ¿sí? Yo te decía antes de la entrevista que tengo un largo proceso en la política de San Juan y desde el año 60 para acá, y todo este tema del pequeño y mediano productor minero era un debate. Cuando aparece el tema del oro cerca de los 80 y empiezan a aparecer candidatos o grandes empresas, se cambia o por ejemplo el acuerdo bilateral con Chile para poder posibilitar los emprendimientos mineros de alta montaña. Entonces eso tiene dos aspectos en la cuestión. Lo que creo eso es lo que creo que es bueno, emprender la actividad minera. Lo que no está hecho y lo que se debe hacer es potenciar la presencia del capital argentino, la presencia estatal. Y segundo, que cuánto nos queda de eso de la minería. Solamente el trabajo formal de los trabajadores, de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, que forman parte de las principales de la empresa. Los gerentes tal vez sean extranjeros, pero los ingenieros químicos, los geólogos, todos los que están presentes ahí son argentinos y que aportan con su intelectualidad a este tema. Y esa producción minera se industrializa. Debemos industrializarla para darle garantía de que los puestos de trabajo queden en forma permanente, estable y con sueldos dignos. Que no nos ocurra con Lama Pascua o Pascua Lama, que de determinado momento la rentabilidad de las grandes empresas no le dieron y entonces se retiran de la producción y nos dejan con una producción a medias o
con, digamos, una cantidad de gente que tenía esperanza en su sueldo y que no, su sueldo y esa actividad, y la provincia, porque digamos así, el efecto multiplicador de Veladero, el efecto multiplicador de Lama, es decir, donde habían en determinado momento 12.000 obreros trabajando, es impactante en la provincia. Incluso hasta los alquileres habían subido de todo tipo en una medida impactante, las pequeñas y medianas empresas mineras que trabajaban en eso. Yo creo que eso lo debe controlar el Estado. Por ejemplo, hay un ejemplo, la minería en Chile, que Codelco casi más del 40% controla la minería del cobre, no, y hay grandes empresas, pero el Estado toma de esa parte esa plusvalía, ¿no? Y un Estado que siempre se lo cuestiona por hecho de corrupción y demás, ¿no sería meter en un negocio muy grande a un Estado corrupto? Yo lo que tengo entendido que la corrupción es inherente al capitalismo. Donde hay especulación, hay corrupción. Fíjense que Lama Pascua tenía una inversión inicial de 3.000 millones de dólares. Había llegado, cuando lo estaban manejando directamente Barrix, ¿sí? O había hecho concesiones, había llegado a 8 o 9.000 millones y se descubrieron grandes hechos de corrupción. Es decir, que tanto en la privada como en la estatal, es decir, hay corrupción. Lo que pasa es que el Estado, ¿cómo y qué tipo de Estado tenemos que tener? Es decir, ¿cómo lo cuidamos nosotros también los particulares, ¿no? Ustedes de la idea de, en cuestiones más domésticas, donde el Estado subsidia tasas de interés para que sean mucho más blandas, de un Estado más intervencionista. Yo creo que hay dos posiciones sobre esto. Nosotros somos socialistas en la idea económica, ¿sí? Entonces, en ese aspecto hay tres posiciones. Está la liberal, que el Estado no se entromete, no participa del mercado, sino a través de ciertos incentivos. ¿Y ustedes por qué camino van? Y nosotros vamos por el camino más cercano al keynesiano. Es decir, primero el keynesiano dice la actividad privada no resuelve todo. Es decir, la demanda crítica que tiene una economía llega a un punto donde el interés por la inversión de la actividad privada puede ser que gire los fondos hacia el exterior del ahorro nacional o los invierta. Pero eso es un albur, es decir, el Estado tiene que intervenir. Aparecen los keynesianos que dicen a través de la obra pública. Es decir, la obra pública es un incentivo multiplicador de la renta nacional. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que eso está bien, hay que seguirlo adelante, la obra pública, pero a la misma vez deben haber empresas estatales que sean directrices y orientadoras del proceso productivo. En el caso de la vitivinicultura, ¿usted ve que sin la presencia del Estado las corporaciones hacen mucho daño al sector? Y lo que habría es lo que está haciendo en este momento el gobierno de Uñá, subsidiar o tirar limosna a los viñateros, que ha logrado, es decir, hay una resolución, que no me acuerdo el número en este momento, por el cual el gobierno provincial va a imponer un precio mínimo para la uva, es decir, no es que lo impone, cada uno lo vende a lo que quiere de acuerdo al sistema, pero el Estado va a poner para hacer mosto. Es decir, y una serie de medidas que en este momento no las tengo todas en la cabeza. Hablamos de vitivinicultura, hablamos de minería, turismo, ¿qué se hace bien, qué se hace mal? Y si ve que San Juan puede ser una provincia para sacarle mayor jugo al turismo. Yo creo que se están haciendo cosas en turismo, eso es indiscutible con el gobierno de Uñá. Lo que creo que se toman medidas unilaterales, es decir, no puede ser una relación turismo, ganadería, minería por sí solo, debe ser una cuestión armónica. Entonces, cuando se tiene una cuestión armónica se decide cuánto invierto en una fiesta del sol y cuánto en una fábrica. ¿Cuánto invierto en un puente y cuánto en una fábrica también o en una inversión? Es decir, que debe haber un proyecto. Entonces yo creo que el turismo tiene un tema, si no va armonizado con producción, que el turismo es caro. Es decir, el turista que viene acá gasta en dólares, si viene turismo, habría que sacar cuentas, gasta. Pero nosotros no tenemos para gastar eso, entonces las cosas suben al compás del turismo. O sea que hacer turismo solamente y no producción para que nuestros trabajadores ganen y estén a la par puede ser perjudicial si no se hace armónicamente. Ping-pong de preguntas y respuestas sobre diferentes dirigentes políticos de la provincia y del país. Empecemos con Sergio Uñac.
Un hombre que no está definido, juega en dos, con un pie en un bote y en otro. Es decir, eso le puede costar caro que se hunda, ¿sí? Porque va a depender mucho de las necesidades de la provincia, muchas veces tener una relación con nación más cercana y demás. Bueno, eso está en contra de los principios nuestros, el federalismo. No queremos caer en exageraciones o cosas que no se deben hacer, como pelearnos con el gobierno nacional, pero sí que nos respeten. ¿Mauricio Macri? Mauricio Macri es un hombre que encarna un plan que ya está fracasado en el mundo. Es decir, hasta los estados más grandes del mundo lo han desechado, la ortodoxia liberal. Nosotros creo que este hombre, no voy a hablar que es un hombre que ha venido a responder a los grandes monopolios, pero representa a los grandes monopolios, a un sector de los grandes monopolios, porque hay otros que lo quieren bajar. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, digamos así, es una mujer controvertida en ese aspecto. Hoy representa una masa del electorado muy importante, lo que la hace interesante. Es decir, y ha tenido una política que ha seguido más los designios del keynesianismo a través de su ministro Kicillof, que era embanderado de eso, pero nosotros creemos que hay que avanzar más hacia ideas de la participación estatal y dar debate desde ahí con grandes empresas que hoy controlan el mercado mundial de nuestras principales economías, que ellos no lo hicieron. Sí tuvieron una política social mucho más activa que la que tiene este gobierno y que lo que ha quedado en el imaginario social de la gente. Cristina es mejor porque tuve la posibilidad, frente a una desocupación del 30%, o pobreza del 30% frente a una desocupación del 40%, en el sentido de que semiocupado, la presencia de la actividad de planes sociales, de la actividad, fue interesante, y lo que queda, la justicia social, digamos así. Pero yendo a la estructura general del país, nosotros creemos que debemos superar eso. ¿Labaña? Es un hombre de las grandes corporaciones, no va a atacar el núcleo principal, es un núcleo que está enojado, Techín, que está enojado porque le han encausado a su principal digamos dueño, incluso está enjudicializado Begnasa, que es el gerente más general, y el Roberto Roca. Entonces hay una disputa, y la disputa va más allá de este tema de los cuadernos, va que como el acuerdo con China, el acuerdo con el acero, es decir, hay intereses muy económicos muy profundos, y Labaña no se va a salir de esa estructura, no es solución. Hay un arco que incluye a Massa, Pichetto, Urtubey. ¿Qué opina de ese espacio? Yo creo que, dado como están las circunstancias, Massa va a terminar arreglando con el frente que se está pergeneando o estamos pergeneando a nivel nacional, junto con, incluso con Gioja, que es presidente del Partido Justicialista. Nosotros nos vamos a embanderar en ese gran frente. ¿Cómo se irá a dar eso? Con una gran paso, presentaremos nuestros candidatos, votaremos luego al que gane, eso se va a discutir. Pero creo que Massa se va a terminar alineando ahí. No así Urtubey, no así Pichetto, no así Labaña, ¿se entiende? Que creo que ellos van a seguir un derrotero que no es conveniente. Hoy nos tenemos que unir todos. Alberto Agüero, precandidato a gobernador del Partido del Trabajo y del Pueblo, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, y hago un llamado al electorado para que reconozca nuestra trayectoria en San Juan, en el país. Somos un partido de nivel nacional, estamos dando batalla en la provincia. Creemos que lo principal es enfrentar las políticas de Macri, y damos batalla en la provincia para un proyecto mejor, de acuerdo a lo que te he venido diciendo. Creemos que somos una verdadera oposición al macrismo, sin, digamos, dudar, ¿no? Sin dubitaciones.